y una de las eurodiputadas españolas que han formado parte de la comitiva es Maite Pagazaurtundúa, a la que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Doña Maite, buenos días. Días. Bueno, tenemos interés por conocer un poco, decía yo antes un poco medio en broma, medio en serio, el insight que se dice ahora en el fútbol, es decir, la intrahistoria de lo que ha pasado en esa comisión, para calibrar hasta qué punto esa sensación que transmitió ayer la presidenta de la comisión, la letona Yana Tom, hasta qué punto es cierto ese resquemor con el que se han marchado diciendo, bueno, lo que hemos visto en Cataluña no es normal. Usted que ha hablado con ella, que ha pasado estos días, ¿qué sensación se lleva? Bueno, es báltica, pero no es letona, es Estonia. Estonia, perdón, pero la he confundido de país dentro del Báltico. Nos pasa a todos porque son repúblicas pequeñas, son muy parecidas desde el punto de vista territorial, pero bueno, pues cada Estado miembro tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Yo creo que han visto mucho de lo que usted ha descrito. Y han visto lo que es evidente porque han venido con los ojos muy limpios y porque lo que ocurre en Cataluña es una degradación sobre una idea en la que hace 40 años pues los españoles estábamos muy de acuerdo, que es la normalización y la promoción de las lenguas cooficiales, porque había existido una situación de diglosia en la que algunas lenguas habían sido relegadas a los usos pues familiares, informales, pero en los usos de la escuela, en los usos digamos institucionales, pues estaban relegadas, porque durante el franquismo esto fue así. Y ahora lo que vemos es que 40 años más tarde hay un deseo de conseguir una diglosia en el sentido inverso, que es lo que tampoco queremos. No queremos que en los usos institucionales o escolares solo exista el idioma catalán y que el español, en este caso, que es la lengua mayoritaria de las familias catalanas, pues algo más del 50%, sea relegada como algo menor, como algo poco valioso a usos informales. Por muchos motivos. Uno, no tiene ningún tipo de equidad desde el punto de vista social, no es constitucional, genera muchísimos peores resultados escolares y muchísimos peores resultados escolares en el colectivo de los niños o niñas que vienen de familias castellanoparlantes, porque no es lo mismo estudiar en lengua materna, como hacen los niños que son de familia catalana, a estudiar en una lengua de inmersión. La inmersión, si es voluntaria, puede funcionar, pero la inmersión forzosa genera muchísimos problemas. La antipática, ¿no? La inmersión antipática, la de esto tiene que ser así por narices, ¿no? La inmersión, desde un punto de vista técnico, la inmersión existe. Hay padres que eligen la inmersión, por ejemplo, en francés, en inglés, en lo que sea. Y puede funcionar si el niño no tiene unas necesidades educativas con respecto a temas lingüísticos, si hay mucho apoyo familiar, si hay un entorno que funciona bien, unos profesores que son unos grandes profesionales, y con todo eso puede ocurrir que en algún caso no funcione. Pero una inmersión obligatoria donde unos niños estudian en lengua materna mientras otros van con una mano en la espalda, pues genera muchos problemas, no en todos, pero sí en algunos chiquillos. Y eso se ve que hay más abandono escolar en Cataluña que en el resto de España, que en la media del resto de España. Se ve que hay más desapego con respecto a la escuela. El sitio donde más desapego existe es en Cataluña. Y los resultados de PISA pues nos muestran unas capacidades que van degradándose. Eso por una parte. Y luego hay otra cosa que es terrible y que los diputados han visto con estupefacción. Y es las páginas web. Todas son en catalán. En ninguna, ni una sola, se da la opción del castellano. Los villancicos de Navidad. O sea, cuando alguien quiere encontrarse con culturas, con lenguas, pueden cantar villancicos en todos los idiomas del mundo, pero no en español. Y esos niños que quieren cantar el pomporrompero o lo que hayan estudiado o lo que hayan aprendido de sus padres, abuelos y bisabuelos, eso es de menos. O sea, se está transmitiendo una imagen del español como algo negativo. Esto es muy, muy terrible. De 2.422 proyectos lingüísticos en centros catalanes, en el 100% aparece el catalán como lengua vehicular y en el 0% aparece el español. Pero es que en uno de los proyectos lingüísticos aparecía que la profesora de español no
entrase en el resto de las aulas cuando no estaba dando clase, para que no hubiera la cosa de que se pudieran contaminar y le dijeran algo en español. Para que no tuviera la tentación de utilizar el idioma, que efectivamente, como usted cuenta, se transmite la idea a los chavales, de manera civilina, de que si eres castellano hablante, tu idioma es como una especie de mácula de nacimiento que te tienes que quitar de encima. Y si hablas castellano, que sea en tu casa, pero no oses hablar castellano aquí. Y por eso la presidenta de la misión dijo, miren, cuando estamos en entornos multilingües, cuando estamos intentando acercar culturas y lenguas, se trabaja en dos direcciones, no solo en una. Y hay otra cosa que también dejó bastante estupefactos a los diputados, y fue que la comunicación con las familias, verbal y escrita, es solo en catalán. Entonces, claro, vamos a ver, para empezar, los familiares de los niños no son menores de edad y no están sujetos a ningún objetivo sociolingüístico por parte de la Administración. Son ciudadanos, son mayores de edad, no son menos. Y tienen todo el derecho a tener una comunicación plena. Sus derechos constitucionales máximos, y de ahí derivan todos los demás, se están incumpliendo. O sea, eso te da, claro, te da una idea de que estamos más allá de un proyecto educativo, es un proyecto de ingeniería social que quiere abordar a toda la sociedad. Me gustaría preguntarle, para saber si eso realmente fue así o se ha exagerado un poco, para no exagerar, si no hay que exagerar. La escena de los altos cargos de la Generalitat, que presuntamente se presentaron donde no les habían invitado, para contestar ellos en nombre de los directores y los profesores, ¿eso fue así? ¿Eso cómo fue? Bueno, fue bastante singular cuando entramos a los colegios y nos encontramos a un señor que no sabíamos que estaba en nuestro programa, o sea, que nosotros no le habíamos invitado, y si no me equivoco, en uno de los centros estaba una concejala y en el otro de los centros estaba una teniente de alcalde, que no hablaron, eso es cierto, pero nos dejó bastante sorprendidos. Y el señor dentro de la organización de la inspección o de la organización de la educación del Bajo Llobregat, pues este señor a veces tomaba en la palabra. O sea, no teníamos ¿cómo diría? No estábamos en un espacio de sinceridad, tranquilo, ¿no? De tranquilidad para poder había mucha tensión hablar ambiental. Uh-huh. Los directores estaban bastante agobiados y el resto del personal también. No era una manera habitual de las que las misiones suelen tener. Uh-huh. Y además no esperábamos a que tuviéramos, en fin, no quiero ser tendenciosa, pero parecía un poco comisario político. Uh-huh. Por lo menos carabinas, ¿no? Viendo un poco qué pasaba. Entonces, y qué se decía. Nosotros queríamos hablar con ellos tranquilamente, preguntarles las cosas de otra manera y, pues hicimos la misión de una forma muy, muy estricta para que nadie pudiera decir que había ningún tipo de error o de manipulación. Uh-huh. De hecho, es la primera vez que yo estoy en una misión y no hago preguntas. Solo hicieron preguntas los miembros extranjeros, o sea, los full members que se dice. Y por eso le puedo contar como muy observadora lo que vimos. Lo que ocurrió. Nos dicen también que el encuentro con el presidente del Superior de Justicia de Cataluña fue también significativo porque la señora Tom interrumpió el relato del señor Barrientos para mostrar su sorpresa ante el hecho de que los jueces tengan que soportar la presión de los nacionalistas cuando intentan hacer cumplir una sentencia y que las familias también tengan ese acoso. Eso también fue así. Hubo cierto estupor dentro de la misión de la delegación cuando se habló con el sector judicial en Cataluña. Sí, no solo con el sector judicial, también con algunas de las otras personas que nos reunimos, que tenían una muy, muy débil comprensión de lo que es la separación de poderes y la independencia judicial. O sea, que había una idea de democracia lingüística y de justicia popular que era, absolutamente alejada del Estado de Derecho democrático con los parámetros que entendemos en la Unión Europea. Tanto el diputado alemán como el diputado polaco como la diputada estonia estaban estupefactos con muchas de las cosas que escuchaban, con los relatos de odio que pudimos conocer en la reunión con los jueces. Estaban estupefactos ante muchas de las cosas que estaban escuchando. Resultaba
difícil de creer no estando en el sitio. Debió ser curioso ese contraste entre alguien que está contando algo a lo que estamos habituados, es que esto es así, funciona así, y el que lo ve desde fuera dice, pero ¿cómo puede ser que no se cumpla una sentencia o que a un juez se le pueda cuestionar? Le quieren hacer preguntas mis compañeros. Sí, dígame. El filibusterismo de que se busquen las maneras de no cumplir lo que es constitucional, y el Constitucional ha dicho una y otra vez que debe existir la conjunción lingüística, que las dos lenguas oficiales sean vehiculares, y la manera de intentar evitar esto con filibusterismo y con un gobierno que mira hacia otro lado, era muy, 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 muy sorprendente por eso, porque cuando uno ve algo así por primera vez, pues le resulta extraño, y sin embargo, cuando estamos sometidos al veneno uno y otro día, pues al final se normaliza esto. Te acabas acostumbrando. Le decía que mis compañeros le quieren preguntar, pero yo le voy a hacer una última pregunta. Usted estuvo en el PSOE y precisamente el PSOE ha boicoteado esa misión, no llevando a su eurodiputada, alegando que la misión estaba politizada. ¿Qué tiene usted que decir respecto a esto? Pues que no es así, pero que hubiera sido muy duro, porque es la diputada que estaba apuntada para venir con nosotros. Es una mujer muy humana, es una mujer de muy buenos sentimientos. Yo creo que habría sufrido mucho viendo y escuchando a los padres peticionarios que han sufrido un acoso cruel, pero un acoso que no es por casualidad, sino que es para atemorizar a algunos, a los más valientes, para que de esa manera la autocensura sea sobre miles y miles de familias. No es nada espontáneo, es algo de sociología y de manipulación del libro. Y por otra parte, sí, yo fui socialista y yo vi los primeros indicios de lo que ya me pareció que era un estropicio desde el punto de vista del partido y del país. Porque nuestro país, lamentablemente, pues porque es una democracia joven, tiene partidos políticos que tienen un enorme peso en todo. Y que tienen, cuando se ponen en el peor plan, mucha capacidad de colonizar todas las instituciones, las ONGs, en fin, todo. Y nosotros en familia, pues posiblemente porque teníamos una situación personal y moral muy especial que nos daba, creo, lucidez con respecto a lo que veíamos venir a los indicios, pues yo no pude seguir en el Partido Socialista viendo su historia cayendo en esa ideología de allanarse al identitarismo excluyente, porque el problema es de identitarismo excluyente, y darles la razón es poner el veneno en todo el resto del país. La historia de Maite Pagazaurtundúa como víctima del terrorismo de ETA es conocida por todos. Su hermano fue asesinado por la banda terrorista. Bueno, le querían preguntar, la primera pregunta se la va a hacer Ketty Garat. Sí, doña Maite, ¿cómo está? Buenos días. Yo quería preguntarle dos cosas. Una, si no es... me llama poderosamente la atención lo que cuenta de la obstrucción, ¿no? De los altos cargos que acuden ahí casi a hostigar o a amedrentar, no tanto a la misión que viene de las instituciones comunitarias como a los que allí están y tienen que rendir cuentas ante lo que les pregunta precisamente los representantes de esa misión. ¿Esto no es denunciable? ¿Esto no pone en riesgo precisamente el contenido de lo que les pueden contar de manera libre y sin coacciones esos representantes de los colegios, y que si tienen la mirada atenta y el hostigamiento de un comisario político no responden con plena libertad? ¿No se puede denunciar? No sé si hay algún mecanismo a nivel comunitario, a nivel incluso de la justicia. No sé si esto se puede denunciar. Y segundo, como vasca y como víctima del terrorismo, no quiero hacer comparaciones que no es mi intención hacer, pero sí comparar con este concepto que se acuñó en el País Vasco de la espiral del silencio. ¿Usted cree que es comparable la espiral del silencio que se vivió precisamente en su tierra con la que se vive ahora mismo en el terreno lingüístico en Cataluña? Que la lluvia fina del hostigamiento en terreno lingüístico está no solo modificando voluntades, sino expulsando realidades, que en concreto la realidad del castellano en Cataluña. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, no podemos denunciar, es una misión. El tener este tipo de peculiaridad, lo que fue interpretado es como un indicio de que hay cosas que no están funcionando muy bien en el sistema administrativo catalán, cuando no nos dejan hablar libremente y con tranquilidad con
con los docentes. Ellos, lógicamente, aquí hay interpretaciones, pues pensaban que de esa manera nos podían dar pues mejor información en cosas que a lo mejor pues el claustro no podía responder sobre el sistema educativo catalán. Eso son cosas interpretables. ¿Cómo lo interpretaron los diputados? Pues como una injerencia. En cuanto a lo segundo, yo tengo relación con las asociaciones en favor del bilingüismo en la educación catalana desde hace muchos años, porque cuando nosotros sufríamos en el País Vasco el acoso terrible, que incluso llegaba al asesinato, de Cataluña venían esas personas a ayudarnos a las manifestaciones de Basta Ya, a darnos apoyo. Yo conozco a la gente de la Asociación por la Tolerancia desde hace pues más de 20 años. Y yo entonces les decía que lo nuestro, nosotros objetivamente podíamos demostrar que estábamos siendo perseguidos, pero que ellos tenían muerte civil. Cuando yo iba a Cataluña, lo que veía era que los medios de comunicación les ignoraban absolutamente. Eran la gente más discriminada y estigmatizada de Cataluña, ya entonces. Claro que hay una espiral del silencio, claro que hay experimentos de conformidad social, claro que hay muerte civil, claro que en unos pocos que se atreven a decir cosas que son de sentido común, pues la conformidad social es que esos pocos que dicen pues que esto es blanco o que esto es negro o que esto es gris, pues les dicen que no y tienen repercusiones pues personales, profesionales, morales. Por supuesto, la muerte civil es tremenda de sobrellevar. Mire, es difícil porque nadie piensa que le van a matar. Sin embargo, la muerte civil se sufre cada día y se sufre en las familias. Bueno, pues, y se sufre cuando los niños son pues sometidos a algún tipo de acoso. Es una pena porque nos quedamos sin tiempo y estaríamos preguntándole más cuestiones sobre esa misión europea que ha visitado España, que ha visitado un rincón de España, el sistema educativo catalán, y que se ha llevado unas conclusiones bastante llamativas, pero lo tenemos que dejar aquí. Otro día seguiremos hablando de esta cuestión porque esto va para largo y ustedes tienen que hacer un informe dentro de 3 meses, me parece que es, ¿no? El informe para poner negro sobre blanco lo que ustedes han visto. De momento ha sido muy interesante hablar con Maite Pagazartundúa sobre esa misión europea. Le agradezco la atención que nos ha dispensado. Un abrazo. Un abrazo.